Bien, entonces, a grandes rasgos, ¿sí? Em, la deficiencia motriz o deficiencia motora se define según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como una condición, ¿sí? Como una condición que va a limitar principalmente las habilidades físicas de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella persona que tenga una deficiencia motriz o motora va a presentar de manera transitoria o de manera permanente alteraciones en lo que es el aparato motor, ¿sí? Debido justamente a un anormal funcionamiento del sistema nervioso central, óseo, del sistema muscular, articular y o nervioso, ¿sí? En este sentido, entonces, la deficiencia motriz se va a presentar a nivel cerebral y a nivel no cerebral, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las posibles causas que darían origen a esta deficiencia física? Bueno, cabe mencionar que existe un abanico de causas, ¿sí? De posibilidades que van desde los accidentes o incidentes, ¿sí? Que van a dejar secuelas en lo que sería el aparato motor. ¿M? Enfermedades, ¿sí? Que van a afectar la parte ósea o articular de las personas, como por ejemplo la artrosis, la artritis, ¿sí? Malformaciones que van a afectar también esta parte ósea o articular de la persona, las polineuropatías, ¿sí? Que van a afectar principalmente la parte muscular, ¿sí? Van a producir un debilitamiento, ¿sí? De lo que sería la parte muscular de la persona y así hasta incluso las parálisis cerebral. ¿Mm? Bien. Respecto a la deficiencia sensorial, como les había mencionado ya anteriormente, dentro de esta se encuentra la deficiencia visual y la deficiencia auditiva, ¿sí? En cuanto a la deficiencia visual, esta se define como aquellas dificultades, ¿sí? O afecciones que se van a presentar en el sistema de la visión, ¿sí? Principalmente en lo que es la estructura y el funcionamiento de este sistema, ¿sí? Tiene que ver más que nada con la agudeza y el campo visual, ¿sí? La motilidad ocular, ¿m? La percepción de los colores, ¿sí? Entre otras. Eh, y justamente a raíz, ¿sí? De todo esto es que, y acá es algo importante que debemos de saber, es que a raíz de esto existen personas que presentan ceguera total, ¿sí? Y dentro de la ceguera total están las personas que no ven absolutamente nada y personas que si bien perciben una luz, ¿sí? No les alcanza para poder distinguir, ¿sí? Objetos, personas, ¿m? Entre otras cosas, ¿sí? Lo único que perciben es esa luz, ¿sí? Y a estas personas también se las denomina personas con ceguera legal, ¿sí? Bien. Y luego están las personas que tienen baja visión, ¿sí? Es decir, son aquellas personas que tienen un resto de visión,
pero que además este resto de visión les permite percibir, distinguir, ¿sí? Objetos, digo bien, rostros, entre otras cuestiones, pero digamos como quien dice, hasta ahí nomás, ¿sí? Porque van a necesitar de algunas ayudas técnicas y demás para poder ayudar, digamos, a ese resto de visión que tienen. Bien, respecto a la deficiencia auditiva, esta tiene que ver principalmente con una restricción en lo que es el funcionamiento en cuanto a la percepción del sonido exterior, ¿sí? Y en este sentido, les remarco dos cuestiones importantes, ¿sí? Por un lado, el que existen personas con sordera total, ¿sí? Y personas que tienen un resto de audición y que se las denomina, digamos, por decirlo de alguna manera, personas con hipoacusia, ¿sí? Y por otro lado, según la aparición, ¿sí?, de esta restricción de los sonidos, la deficiencia auditiva puede ser prelocutiva, que tiene que ver con que la persona nace sorda o que eh, em, nació, digamos, oyendo, ¿sí? Pero que no ha adquirido el lenguaje oral y se le presenta esta deficiencia, ¿sí? Y por otro lado está la deficiencia auditiva poslocutiva, que es justamente la adquisición de la deficiencia después de haber aprendido el lenguaje oral.